el doctor Fermín Silva, y vamos a ver el tema de la ceguera por la diabetes. Así que vamos a hablar sobre esto con el doctor Fermín Silva. Mi querido Fermín. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Fermín. Mira, yo quería... Sí, Armando, te escucho. Te iba a dar el pie para hablar sobre la diabetes Sí, muchas gracias. Sí, mira, ahora estoy tratando de presentar algunos casos que son muy ilustrativos para llevar alguna información a las personas que sufren de diabetes a lo largo y ancho del Perú. Fíjate, tengo un señor de 37 años, un señor que tiene 3 hijitos, 37 años, que está ciego por catarata, producto de la diabetes. Entonces, cuando yo recibí estos últimos días, me han mandado ese paciente de Yurimaguas, es un padre de familia joven, ciego por catarata, como consecuencia de la diabetes. Me pareció un caso muy amplio que me va a permitir explicar a las personas que tienen diabetes para contarles en detalle cómo es que la diabetes afecta su visión. En primer lugar, lo más simple que origina como alteración en la visión es, por ejemplo, los pacientes diabéticos, para que se midan la vista hoy día y se compren su lente con la medida de hoy día, tienen que haberse hecho primero el examen de glucosa. Porque si la glucosa está alta en sangre y se toman la medida de la vista hoy día y se compran su lente hoy día, esos lentes en 2 semanas o en 1 semana, cuando la glucosa se regularice en sangre, esos lentes no van a valer. Entonces ahí está el consejo. Por favor, si usted es diabético, no se vaya a una óptica donde no le importa casi nada, dice, es su lente, acá se medida, es la factura, se le vendemos y ese lente no sirve en 1 semana. Entonces, primero hay que dosarse, hay que medirse la glucosa en sangre. Primer consejo. Segundo lugar, la diabetes compromete muchos órganos, la microcirculación de muchos órganos, pero en los ojos produce una alteración en los vasos de la retina. ¿Qué cosa pasa en los vasos de la retina? Pueden hacer que estos vasos tengan unas paredes porosas, así como huequitos, y eso hace que salga el contenido de la sangre en estos vasos, salga por estos huequitos y tengamos, por ejemplo, exudados blandos, exudados duros que lo vemos en un fondo de ojo. ¿Y cuál es el problema? Que puede salir el contenido o elementos de la sangre hacia la mácula y origina ceguera por culpa de la diabetes. U otra cosa, se rompe un vaso, especialmente en aquellas personas que además de la diabetes tienen hipertensión. La hipertensión no controlada mueve la sangre a más velocidad, con más fuerza, que si la pared de los vasos están debilitados, como en el caso de los diabéticos, se rompe un vaso y produce hemorragia de la retina, hemorragia en la cavidad vítrea. Entonces, imagínense, produce una hemorragia por una ruptura, se reabsorbe, al mes vuelve a una hemorragia. En los pacientes diabéticos no controlados bien y en pacientes diabéticos que tienen más de 5 años de duración de la enfermedad y no controlados, se producen hemorragias a repetición. Y cada vez que se produce una hemorragia por la diabetes en la retina, deja elementos de la sangre y forman bandas de tracción que al final termina jalando la retina, desprendiendo la retina, y si eso es visto por un experto en retina muy tarde, prácticamente se quedan ciegos por la diabetes. Mire cómo una situación tan no tan fácil, pero por lo menos si tomáramos en cuenta los factores de riesgo y los consejos que hoy en el programa del doctor Macé en Exitosa
que se cuiden sería muy importante. ¿Qué otra cosa un diabético tiene que tener en cuenta? Que el perfil lipídico, o sea, triglicéridos, colesterol, tiene que estar bajo. Tiene que estar bajo, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay un aumento de grasa en la sangre? Tapona los vasos a la larga. Exitosa. ¿No? Se pega en la parte interna de los vasos y poco a poco lo va tapando los vasos. Y si eso pasara en un diabético en la retina, se tapan los vasos retinales, no llega la sangre a la retina y se muere en la retina. Infarto retinal. Se infarta la retina. Se infarta la retina. ¿Y qué quiere decir eso? Que no, imagínense que se infarte la mácula, se queda ciego. Entonces, ¿cuál es el consejo en esta parte? Es que además de controlar la presión arterial, también tiene que tener todo lo que es grasas, triglicéridos, colesterol, tiene que estar controlado. Porque si es diabético y la presión no está controlada, se rompe un vaso. Si es diabético y las grasas están altas en sangre, se tapone un vaso e infarto de la retina. Infarto de la retina. Y entonces, de ambos caminos puede llegar a ser o a quedar ciego una persona por diabetes. El paciente diabético no tiene que fumar, por ejemplo. El tabaco es un factor de riesgo para la retinopatía diabética, para la alteración de la retina por culpa de la diabetes. Si además es fumador o fumadora, esto empeora el riesgo. Esto agrega un factor adicional de riesgo. Por eso yo esta noche quería conversar y dirigirme a las personas que son diabéticas. Okay. Que pueden quedar ciegos por la diabetes.